Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tejido cartilaginoso, donde los principales tópicos van a ser las generalidades, los tipos de cartílago que van a ser el hialino, el elástico, el fibrocartílago, cómo es que se da el crecimiento del cartílago, también la reparación del cartílago hialino y al final una patología asociada al tema. Cuando uno habla del tejido cartilaginoso, uno tiene que saber que viene de una clasificación preexistente, que abarca lo que sería el tejido conectivo, donde en la clase anterior habíamos hablado sobre el tejido conectivo propiamente dicho, y hoy vamos a hablar sobre el tejido conectivo especializado, en este caso el tejido cartilaginoso, donde posee dos componentes principales, que van a ser el condrocito y la matriz extracelular. El condrocito abarcando la parte celular y la matriz extracelular, propiamente dicho, abarca lo que sería la matriz. Uno tiene que saber que el cartílago es un tejido avascular, o sea, no contiene vasos. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se va a nutrir este tejido ante la carencia de vasos. También otra particularidad es que entre un 95% el tejido es matriz extracelular. Y esta matriz extracelular es sintetizada a través de los condrocitos. Que esto es similar a lo que sucede en el tejido conectivo propiamente dicho. En el tejido conectivo propiamente dicho, la matriz extracelular está sintetizada a través del fibroblasto. En este caso es a través del condrocito. Cuando uno habla de esta matriz extracelular que abarca el 95%, estamos hablando de una sustancia que lo que va a dar al cartílago en sí va a ser una característica maleable a la compresión, donde uno de los principales componentes de esta matriz van a ser los glucosaminoglicanos, los GAGs, que para que tengan una vaga idea, lo que van a hacer es que van a hidratar al tejido, atrayendo agua. Que ahora vamos a explicar cómo es que esto se da. En este esquema vemos que uno de los principales componentes del cartílago va a ser el agua, entre un 60 y un 80%. En su parte proteica vemos un 15% y esta parte proteica a través del colágeno, donde el principal tipo de colágeno va a ser el colágeno de tipo 2, que cuando uno asocia el cartílago o el colágeno de tipo 2 tiene que asociarlos mutuamente. A su vez tenemos a los protoglucanos, que ¿qué es un protoglucano? Es un GAG, un glucosaminoglucano unido a una proteína central. Esa suma de dos componentes va a dar un protoglucano, que en este caso vemos que el agrecano es el principal protoglucano que se aloja en el cartílago. Después tenemos las glucoproteínas multiadhesivas, que ahora vamos a ver qué es esto, y la parte celular, que abarca entre un 3 y 5%, o sea, una pequeña parte, que está dada por los condrocitos. A su vez, tenemos tres tipos de cartílago, que van a ser el hialino, el elástico y el fibroso. Primero vamos a hablar sobre el cartílago hialino, donde está compuesto por dos partes, una parte celular, que es a través de los condrocitos, y una parte que es de matriz, que es la matriz extracelular, que a su vez esa matriz extracelular está dividida en tres. No es que está dividida en tres, sino que tiene tres componentes principales, que van a ser las moléculas de colágeno, la fibrilla de colágeno en sí, que está dada principalmente por el colágeno de tipo 2, que lo que va a hacer es darle esa resistencia al cartílago. Y por otra parte tenemos a los protoglucanos, donde su principal estructura se basa entre los GAGs y las proteínas centrales. La composición en suma entre el glucosaminoglicano y la proteína central nos va a dar lo que llamamos al protoglucano, donde los principales GAGs de la matriz del cartílago van a ser el ácido hialurónico, el controitinsulfato y el queratansulfato. Cuando cualquiera de estos dos últimos mencionados se une a una proteína central, estamos hablando de un protoglucano. Hago la salvedad del ácido hialurónico porque va a tener otra participación. En este esquema se visualiza lo recién dicho. En esta parte central vemos una proteína central y a sus lados, de forma perpendicular, vemos a los GAGs, que pueden ser el controitinsulfato o el queratansulfato. Cuando se suman estas dos partes, la parte de la proteína central y los GAGs, estamos hablando de un protoglucano. Hasta ahí es un protoglucano, que también se va a unir a través de una proteína a esta parte verde. Y esta parte verde es el ácido hialurónico, que también es un GAG. Pero como vemos es diferente al resto. Estas tres estructuras, estas tres partes, van a tener un nombre, que van a ser los agregados de protoglucanos. Y bueno, ¿para qué sirve saber todo esto? Y porque ya con el armazón finalizado y teniendo el agregado de protoglucano, tenemos una sustancia que es alta en grupos sulfato, alta en grupos carboxilo y tiene una gran cantidad de carga negativa. Entonces, con estas
tres características principales, vamos a tener una sustancia que es atrayente a agua, que va a tender a atraer agua. Y es lo que le va a dar la característica al cartílago de tener mucha cantidad de agua, como vimos que tiene entre un 60 y un 80% de agua. Por eso, a consideración mía, es importante saber cómo está compuesto estos protoglucanos. Después tenemos a las glucoproteínas, que en síntesis lo que permiten es la interacción entre los condrocitos y la matriz extracelular, donde las principales proteínas van a ser las tenacinas y la fibronectina, que ya habíamos hablado en la primera clase de la fibronectina. Después en la parte celular tenemos a los condrocitos, que se van a disponer en grupos isógenos, que ahora vamos a ver qué es esto. Estos grupos isógenos, la palabra isógeno significa célula que acaba de dividirse. Acá vemos dos preparados, que presentan sí, no son iguales, pero vamos a ver por qué no son iguales. Por ahora vemos células, que van a ser los condrocitos, que van a ser estos, y lo que lo rodea que sería la matriz extracelular, que estaría todo lo que venimos hablando. Acá también vemos los condrocitos y la matriz extracelular. Ahora, acá vemos que este grupo isógeno, que es la composición, es que la forma en la que se agrupan los condrocitos, tiene una forma axial. Por eso llamamos un grupo isógeno axial, porque se dispone en forma de fila. Y cuando se dispone en forma circular, vamos a hablar de un grupo isógeno coronario. Acá lo vemos de otra manera, donde vemos, acá vemos un condrocito. Esta forma de agruparse en forma de 4, por ejemplo acá, 4 condrocitos, lo vamos a llamar lo que sería un grupo isógeno. Cuando uno habla de la matriz extracelular en el cartílago, tiene que hablar de que está dispuesta en 3 regiones. Vamos a utilizar este esquema como ejemplo. Tenemos 3 regiones, que es la matriz capsular, la matriz territorial y la matriz interterritorial. En este esquema es la matriz capsular sería lo que rodea al condrocito, o sea, la célula. La matriz territorial vendría a ser todo lo que bordea a las células y en sí al grupo isógeno. Estos serían 4 células que estarían dentro de un grupo isógeno, y todo lo que bordea el grupo isógeno vendría a ser la matriz territorial. Y de manera más alejada, todo lo que bordearía a la matriz territorial sería la matriz interterritorial. Una salvedad es que en la matriz capsular, que como dice acá es pericelular porque es alrededor de la célula, tiene gran cantidad de protoglucanos, a diferencia de que la matriz territorial contiene menor cantidad. Acá en este cuadro vemos que a mayor cantidad de protoglucanos, mayor cantidad de agua. Lo mismo pasa de manera inversa, menor cantidad de agua. Otra generalidad del cartílago hialino es que sirve como molde para el esqueleto del feto en desarrollo. Este proceso se llama osificación endocondral, donde el cartílago es reemplazado por el hueso. Acá vemos el esquema, donde tenemos un feto, primeros 2 meses, donde esto sería todo cartílago. Después se va a irrigar y, como dijimos, el tejido cartilaginoso es avascular, no contiene vasos. Cuando la sangre, o sea, cuando la irrigación interactúa con el cartílago, este se va a osificar. En síntesis, se va a generar matriz ósea. Va a reemplazar el tejido cartilaginoso por tejido óseo. Donde vemos acá que se va a ir desplazando hacia las partes más distales del cartílago, y la parte más central va a estar presente lo que sería el tejido óseo. Después vamos a encontrar en lo que sería en las epífisis una placa epifisaria, que es donde se encuentra la capacidad del cartílago de crecer, que también se le llama disco epifisario. En las únicas regiones donde se aloja este cartílago embrionario cuando en un cuerpo ya adulto es en la caja torácica, o sea, los cartílagos intercostales, en la nariz, tráquea, laringe y los bronquios. Ahora, dejando el tema, ¿sí?, de crecimiento del cartílago hialino y pasando a lo que sería de nuevo la estructura del cartílago hialino, cuando uno habla del cartílago hialino, va a hablar que lo va a rodear
un tejido conectivo, que en este caso es denso no modelado, llamado pericondrio. O sea, es un tejido conectivo denso porque contiene más fibras que células y no modelado porque esas fibras están de manera aleatoria, no tienen un eje en sí. A eso se le va a llamar pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? Es lo que rodea al cartílago en general. Estos son las células, entonces no cumple función acá, sino lo que sería ya el grupo en sí del cartílago. A su vez, este pericondrio se divide en dos capas. Una capa externa, que es la fibrosa, y una capa interna, que esta tiene funcionalidad, ya que da origen a nuevos condrocitos, que es una etapa de nueva generación de condrocitos. Hay una diferencia que cuando uno habla de un cartílago articular, o sea, los cartílagos hialinos que se alojan en las articulaciones, como por ejemplo glenohumeral, ese cartílago no va a poseer pericondrio en lo que sería en la región interna. En la región interna, o sea, en la que está en contacto con el hueso, ese cartílago no va a contener pericondrio. Si uno lo ve en este esquema, acá no se ve, pero ahora vamos a ver cómo es que se visualiza esto que estoy mencionando. Acá, en el hueso, en la parte externa estaría alojado el cartílago. En la parte interna no va a poseer pericondrio. Y esta parte interna del cartílago tiene también zonas con su nombre propio, que ahora vamos a ver cómo se llaman. Recién vimos cómo es que se dispone y los nombres de la ubicación de las diferentes matrices que se alojan en el cartílago. Ahora vamos a ver cómo es que se disponen diferentes zonas a lo largo del cartílago articular. Haciendo énfasis, cuando uno habla de un cartílago articular, es todo cartílago que se aloja en las articulaciones. Vamos a ver 4 zonas, ¿sí? que se disponen por su nombre propio y en sí sus características propias. La zona más externa, o sea, la zona más afuera, que diría de acá hacia arriba, la zona más arriba, se llama zona superficial. Que esta zona es con la línea del límite del cartílago, los condrocitos están de forma horizontal, o sea, siguen la línea del cartílago y su matriz también. En esta zona intermedia, que es una por debajo de la superficial, o sea, si la superficial es la más externa, esta estaría una un poco más interna. Esta zona intermedia posee también condrocitos y matriz, pero de forma más aleatoria, no tienen un eje específico. Después, la zona profunda, que sí tiene mayores características, son condrocitos que se disponen en forma de fila y la matriz también rodea esos condrocitos que están dispuestos en forma de fila. Esta zona profunda se dispone también más inferior que la zona intermedia. Estos nombres que están al lado, que son el tangencial, el de transición y el radial, son otros tipos de nombre que también se le puede llamar de la misma manera. Pero a mi entender es más fácil entenderlo por una zona superficial, intermedia, profunda y calcificada. Y después, por último, tenemos la zona calcificada. Que acá hay una diferencia, porque acá va a haber tejido cartilaginoso y tejido óseo. Entre esos dos tipos de tejido hay una línea que se llama esa unión condro-ósea, condro por cartílago y ósea por tejido óseo. Que a su vez, esta zona calcificada va a estar apoyada sobre el hueso. En estos esquemas se visualiza lo que recién mencioné, donde vemos que en un cartílago articular la zona superficial sería esta. Después tenemos la zona intermedia, la zona profunda sería todo esto. Y después tenemos la zona calcificada. Y después se apoya esta zona calcificada, se apoya sobre el hueso. Acá en este otro preparado se visualiza bien lo que estamos mencionando, donde vemos la zona superficial con los condrocitos aplanados en una disposición paralela a la superficie. Después tenemos la zona intermedia con los condrocitos de forma más aleatoria, no tienen un eje definitivo. No es así con la zona profunda, donde vemos que los condrocitos se disponen de forma perpendicular a la parte externa del cartílago articular y se alojan de forma longitudinal, como en fila de monedas. Y entre estos condrocitos se dispone la matriz extracelular. Después acá sería la unión condro-ósea, que divide la parte del cartílago con la parte ósea, y acá se encuentra la zona calcificada.
Y esta línea amarilla es la línea llamada línea de cemento, que es lo que divide al hueso subcondral con la zona calcificada. En este otro preparado vemos lo que sería ya un paneo general entre lo que sería el pericondrio, donde acá está dividido. No siempre se va a visualizar el pericondrio, sino que cuando hay síntesis de cartílago es cuando más se puede localizar el pericondrio y sus dos capas, donde acá vemos la capa superficial del tejido conectivo denso no modelado, la parte fibrosa y la parte condrogénica, o sea, donde se van a formar nuevos condrocitos. Y después vemos acá, bueno, los grupos isógenos, donde habíamos dos tipos, había uno coronario en forma circular y uno axial en forma de pila de monedas, donde por ejemplo acá vemos uno axial y acá podemos ver uno coronario. Ya finalizando con el cartílago hialino, seguimos con el cartílago elástico. Recordemos que hay tres tipos de cartílago, uno hialino, uno elástico y otro un fibrocartílago. Sin hacerse tanto problema con el cartílago elástico, uno tiene que saber que es como el cartílago hialino, pero contiene la proteína principal de las fibras elásticas. ¿Cuál es esta proteína principal? La elastina. Al contener elastina, es un molde que permite la generación de estas fibras elásticas. Entonces, en síntesis, uno diría que el cartílago elástico es como el cartílago hialino, pero presenta fibras elásticas. Como acá se ven, presenta los condrocitos y también las fibras elásticas. También tiene su matriz extracelular y sus lagunas, que es donde se disponen los condrocitos. Y bueno, ahora el último tipo de cartílago, que es el fibrocartílago. Recordemos que hay tres: el cartílago hialino, el cartílago elástico y ahora el fibrocartílago, que como lo dice su palabra, es un cartílago con mayor consistencia fibrosa, donde hasta ahora habíamos dicho que el cartílago consta de un principal tipo de colágeno, que es el de tipo 2, y ahora en este fibrocartílago va a estar presente este colágeno de tipo 2, pero se le suma uno más, que es el colágeno de tipo 1, que este colágeno de tipo 1 se aloja en lo que es principalmente en el hueso y en la piel. Ahora, entre estos dos se va a armar una balanza, y con lo que el colágeno de tipo 1 le va a dar a este fibrocartílago una mayor resistencia a la compresión y la distensión, y este colágeno de tipo 2 ya preexistente es lo que le da las características propias de lo que es el cartílago. Ahora, ¿dónde es que se aloja este fibrocartílago? Bueno, en la sínfisis pubiana, en los discos intervertebrales y meniscos, etc. En sí, los que serían articulaciones, en donde hay una mayor, lo que sería mayor fuerzas de compresión y de distensión. A su vez se pueden ver estimulados la síntesis en mayor cantidad del colágeno de tipo 1 y de tipo 2. Como por ejemplo, con la edad hay mayor síntesis de colágeno de tipo 2 debido a que se ven mayormente estimulados los condrocitos, ya que el colágeno de tipo 1 se va a sintetizar en lo que sería por los fibroblastos. En esta imagen vemos lo que serían los condrocitos con sus núcleos. Acá vemos una disposición de un grupo isógeno de manera axial. Recordemos que hay dos tipos: axial, que es como si fuese en fila de monedas, y coronaria, que es de forma más circular. Y donde vemos que acá en la matriz extracelular vemos lo que también se le llama la parte de la sustancia fundamental y las fibras de colágeno. Ahora, el crecimiento del cartílago se da de dos maneras: un crecimiento por aposición y un crecimiento de forma o de localización intersticial. La diferencia se da por dónde es que se aloja el crecimiento. En crecimiento por aposición se da en lo que sería la superficie del cartílago, y en el crecimiento intersticial en lo que sería el centro del cartílago. Acá vemos lo que sería un preparado donde el pericondrio sería esto que se ve a los costados y la parte central. En síntesis sería que el crecimiento por aposición sea por el pericondrio, o sea por el lado superficial, que en la capa interna del pericondrio se alojan lo que serían las células progenitoras de los condrocitos. Entonces, cuando se estimula a través del factor de transcripción SOX9, este va a estimular a los condrocitos y van a sintetizarse nuevos condroblastos. Que el condroblasto no es más que el condrocito, pero de forma activa. Que este condrocito de forma activa, en síntesis el condroblasto, va a tener mayor capacidad para la síntesis de lo que sería la matriz extracelular. Después va a terminar siendo un condrocito. Y el crecimiento intersticial, que se da de forma central, es a través de un condrocito que en su propia misma laguna va a generar otro condrocito,
condroblasto principalmente, donde este condroblasto va a liberar metaloproteinasas. ¿Por qué? Porque necesita de su espacio. Entonces estas metaloproteinasas, que es una familia de enzimas que tiene gelatinasas, colagenasas, etc., va a degradar un poco la matriz que está pericelular, o sea, alrededor de lo que sería ya su cuerpo, para poder alojarse y expandirse. ¿Cómo se va a expandir? Sintetizando matriz extracelular. Y eso sería lo que serían entre los dos tipos de cartílago. Y en esta imagen tomada al ROS vemos los tres tipos de cartílago, donde vemos el cartílago hialino, el elástico y el fibrocartílago, donde vemos sus diferentes ubicaciones, donde las funciones, como por ejemplo acá dice resistir la compresión, no significa que el elástico y el fibrocartílago no participen en eso, sino que cumplen de esa función una función secundaria. Acá vemos que la presencia de pericondrio se da en el cartílago hialino, exceptuando el cartílago articular y los discos epifisiarios. Siempre se va a presentar en el cartílago elástico y nunca se va a presentar en el fibrocartílago. Estamos hablando del pericondrio. La calcificación, que es la invasión de tejido óseo, se va a dar en el cartílago hialino. Esto realmente no tiene que suceder, pero se da en la osificación endocondral. Esto es un proceso fisiológico y ya es parte del envejecimiento, que es lo que uno trata de evitar. Ahora, en el cartílago elástico no se va a dar la calcificación y sí se va a dar en ciertas situaciones en el fibrocartílago. Acá, las células principales de cada tipo de cartílago es en este caso el hialino, como habíamos visto el condroblasto, que es la parte activa del condrocito, que va a sintetizar matriz extracelular, y después vamos a tener un condrocito. Lo mismo va a pasar con el cartílago elástico, y acá está la salvedad que vemos al condrocito y también vemos al fibroblasto, donde este es una célula especialmente del tejido conectivo propiamente dicho, donde se presenta en el fibrocartílago, que va a sintetizar lo que habíamos visto, el colágeno de tipo 1. Los componentes típicos de la matriz extracelular, acá vemos del cartílago hialino, que sería el colágeno de tipo 2, y acá dice monómeros de agrecano, que en síntesis uno podría decir que es un protoglucano, que el agrecano es un tipo de protoglucano. Entonces diríamos que los componentes típicos de la matriz extracelular del cartílago hialino es el colágeno de tipo 2 y los protoglucanos. Lo mismo pasa con el cartílago elástico y hay que sumarle las fibras elásticas. Y acá le sumamos al colágeno de tipo 1 en el fibrocartílago. Tenemos las fibras de colágeno de tipo 1 y de tipo 2, los protoglucanos, que en este caso especifica que está el agrecano, que se sintetiza por los condrocitos, y el versicano, que es otro tipo de protoglucano que es sintetizado y secretado por los fibroblastos. Y ya vemos que el crecimiento se da en cualquiera de los tres tipos de cartílago, que es el intersticial y por aposición, y la capacidad de reparación es limitada. Eso es un tema a destacar que ahora vamos a ver, que la limitación que tiene el cartílago de repararse. Y ahora por último vamos a ver sobre lo que es la reparación del cartílago hialino. En sí el cartílago tiene poca capacidad de repararse, y esto se da a los siguientes factores. Primero, que es un tejido vascular, o sea no contiene vasos. ¿Y por qué se da esto? Es porque gracias a los protoglucanos, estos van a hidratar la matriz extracelular. Como habíamos dicho, entre el 60 y el 80% el cartílago se compone a través de agua. Esto lo que da es una mayor solubilidad para que los nutrientes entren y salgan, también como sería la difusión de gases, por la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Que esto se da a través de los protoglucanos que van a hidratar lo que sería al cartílago. Y por eso el cartílago se puede mantener ante la carencia de vasos. Ahora, otra causa es la inmovilidad de los condrocitos. La poca actividad de regeneración que tiene es lo que impide la reparación efectiva, si vamos a ver dónde es que se efectúa el daño, que ahora lo vamos a ver eso. Y su lenta regeneración. Como habíamos dicho, hay dos tipos de crecimiento del cartílago, que es el crecimiento de tipo por aposición y intersticial. Cuando el de aposición, que sería a través del pericondrio, se ve lesionado, por ejemplo el pericondrio se lesiona, acá la capacidad de regeneración se disminuye. Y esto se debe a que las células progenitoras pluripotenciales que están alojados en el pericondrio van a formar lo que serían los próximos condrocitos. Entonces, si se lesiona el pericondrio, va a estar incapacitado de que se pueda regenerar. ¿Con qué va a estar reemplazado ese tejido? Bueno, con tejido cicatrizal, que es principalmente por colágeno de tipo 1.
Ahora, siempre se va a formar ese balance, ¿no?, entre lo que sería la reparación a través del colágeno de tipo 2, 6, 8 o 10, que serían los especializados del cartílago, o el 1, que es especial de lo que sería la matriz ósea o la piel en sí, lo que sería el tejido conectivo propiamente dicho. Ahora, el cartílago hialino es propenso a calcificarse, que sería en sí lo que es el depósito de cristales de fosfato de calcio sobre la matriz cartilaginosa, en sí sobre el cartílago. Y esto se da en 3 situaciones, donde esto no significa que haya una lesión, ¿sí?, pero la calcificación se da en ciertos procesos que ahora vamos a mencionar. El primero se da cuando habíamos dicho que el cartílago hialino en una articulación se llama cartílago articular. Este cartílago articular está en contacto de manera externa en la parte superficial con la articulación y de manera interna con el hueso subcondral. Entonces, esa región que está en contacto con el hueso subcondral que no contiene pericondrio tiende a calcificarse con el tiempo. En el otro momento donde se calcifica es en la osificación endocondral, donde es un proceso fisiológico, es natural, que habíamos dicho que el cartílago se usaba como molde y se iba rellenando en la etapa de crecimiento de una persona con tejido óseo. Y después el cartílago hialino en sí con el tiempo se va calcificando, que es un proceso de la vejez. Y ahora por último la patología, donde se relaciona con la reparación del cartílago hialino. En este caso sería la artrosis o osteoartritis, que es una enfermedad crónica porque en sí no tiene cura, va empeorando con el tiempo porque es degenerativa, o sea, sobre esa cronicidad va empeorando lo que sería la articulación. Su principal causa es idiopática, o sea, se desconoce su causa, pero también hay otras secundarias que van a ser como por ejemplo debido a traumatismos e infecciones. Y en sí su clínica se basa en el dolor articular, donde es que se aloja esta artrosis. Y bueno, esto va con el tiempo ir empeorando la movilidad de esa articulación o de las articulaciones afectadas. ¿Cómo es que se da la fisiopatología? ¿Cómo es que se da esta artrosis? Bueno, principalmente lo que va a causar la enfermedad es la disminución de proteoglucanos. Que ahora vamos a ver cómo es que esto se ve afectado. En síntesis, ¿qué significa disminución de proteoglucanos? Es igual a tener menor cantidad de agua en el cartílago. En este esquema vemos cómo es que se da esta fisiopatología. Principalmente la causa es una fuerza mecánica, donde vemos que hay una lisis del cartílago. Esto va a estimular el condrocito. El condrocito va a sintetizar y liberar esta interleucina 1, que es una citoquina inflamatoria, o sea, va a estimular la inflamación. A su vez, esta interleucina 1 va a estimular a las agrecanasas. ¿Qué son las agrecanasas? Son enzimas que van a degradar el agrecano. ¿Qué es el agrecano? Era el principal proteoglucano del cartílago hialino. Hasta acá estamos acá, donde esto que estoy bordeando, la parte celeste sería el cartílago hialino, la parte de abajo sería el hueso, y esta parte, que está de color verde, sería lo que sería el líquido sinovial. Entonces esto sería una articulación. Entonces volviendo, hay un daño del cartílago por una fuerza mecánica, el condrocito se estimula, se libera la IL-1, este va a estimular a las agrecanasas, o sea, van a degradar el agrecano, por ende se va a disminuir la cantidad de agua dentro del cartílago. A su vez, esta IL-1 va a estimular de manera activa a las metaloproteinasas, las va a activar. Y estas metaloproteinasas son una familia que contienen enzimas como colagenasas, elastasas, gelatinasas. En sí van a degradar lo que sería la matriz extracelular del cartílago. Entonces estas partículas que van a estar alrededor del cartílago, que son productos de degradación del cartílago, van a entrar en contacto con lo que sería la membrana sinovial y van a actuar con estos fibroblastos sinoviales o sinoviocitos, que son las células del líquido sinovial, y también con los macrófagos, que cuando vean que hay una respuesta inflamatoria, porque hay productos de degradación de la propia matriz extracelular, van a aumentar la respuesta inflamatoria. Entonces, en síntesis, sería como un ciclo. Por eso es una enfermedad crónica. Entonces, dentro de esta cronicidad se va a ir afectando lo que sería el cartílago. Y bueno, acá tenemos la formación de un osteofito, que es una protuberancia ósea, que en sí lo que va a hacer la deformación de lo que es la articulación. Y en síntesis, vemos lo que es la degradación del cartílago, que todo inició por una fuerza mecánica, pero lo que culminó fue ese ciclo de respuestas inflamatorias dentro de la articulación.
Y bueno, esto es lo que quería relacionar la artrosis con la reparación del cartílago hialino. Esta es la bibliografía que utilicé y espero que les haya servido.